Un cariñoso saludo al noble pueblo salvadoreño, mi pueblo. Como bien lo dijo el ilustre doctor Reinaldo Galindo Pol, hace poco tiempo fallecido en su obra Recuerdos de Sonsonate, Crónicas del 32, la cuestión de la tierra venía como consecuencia de una cantidad de factores que se remontaban a la conquista española. Pues esta conquista asentó dos estratos básicos de población, la de los vencedores y la de los vencidos. A esto yo agrego que básicamente el poder general se concentró en las manos de los españoles y a sus descendientes, los criollos. Estos a su vez se mezclaron con otros españoles venidos posteriormente y luego otros emigrantes, generalmente pobres pero que venían de otras partes más blancas de Europa, aportando básicamente sus apellidos, que independientemente de su calidad original eran considerados más rimbombantes que los apellidos de origen español, porque provenían simplemente de países más al norte de Europa. Todas las demás razas, independientes de la capacidad individual de sus miembros, quedaban rezagadas. Si la clasificación original era la de los vencedores y vencidos, luego se transformó en la de los dominantes y los sometidos. No importa si los salvadoreños tuvieran parte de sangre española en sus venas, cualquier porcentaje, por mínimo que sea de otras razas, impurificaba la sangre y los individuos eran considerados de razas inferiores. Este poder consolidado se mantiene hasta ahora con dos pequeñas diferencias. Primero, el grupo dominante ha perdido momentáneamente parte de la gerencia de ese poder, el gobierno, y ahí la desesperación de recuperarlo a toda costa, incluyendo restringir la actividad económica y utilizar una propaganda mediática demoledora, constante y masiva, creando condiciones desfavorables para la inversión nacional y extranjera. Dos, el progreso y desarrollo económico, el político e intelectual de la comunidad salvadoreña de origen árabe palestino, que a pesar de todos los obstáculos y acosos históricos contra ellos, han sabido crecer y sobresalir hasta el punto de superar a la mayoría de los criollos. De ahí se explica por qué la propaganda mediática negativa se concentra siempre en los dos causantes de los puntos anteriores: el gobierno de Funes más el FMLN por un lado y cualquier ciudadano salvadoreño de origen árabe palestino por el otro. No importa en esto su afiliación política, y aunque sean de derecha y hayan servido con sumisión en los gobiernos de Arena. Por eso los editoriales del diario de hoy, como el ejemplo más representativo, cuando ataca al frente o a los comunistas en el mundo, ataca también a los árabes, a los musulmanes o a los palestinos, aunque no haya ninguna relación con el tema, una combinación rara, cuyo punto tangencial lo constituye el hecho que ambos grupos, aún totalmente diferentes, le hacen sombra al grupo dominante y de alguna forma le disminuyen su poder tradicional. Como un ejemplo adicional de los miles que pueden mencionarse, aunque el expresidente Antonio Osaka manifestaba que él era de Oriente, pero de Oriente del Salvador, de Usulután, el hecho de tener algunas raíces árabes hicieron que ciertos sectores racistas dentro de Arena buscaran sacrificarlo, luego de la entrega del poder. Pero Tony Saca se dio cuenta de ello y se les adelantó. Se dice ahora que él fue traidor a Arena, y no se dice nada del triunfo que logró para Arena en el 2004, haciéndola recuperar todo el terreno electoral perdido. La verdad es que él le fue extremadamente fiel en los 3 primeros años del periodo presidencial. En los 2 años finales lo forzaron a cambiar de estrategia. Era un comentario generalizado, como un secreto a voces, que Tony Saca iba a ser sacrificado al final de su periodo por el sector más conservador de Arena, y fácilmente el FMLN se plegaría en una alianza por un lado de la derecha política y la derecha empresarial y de la oportunidad política del otro. Definitivamente Saca buscó su reacomodo y utilizó el poder que disponía y el conocimiento de que el grupo criollo no ataca a alguien fuerte, sino que espera pacientemente a que se debilite, y el margen de maniobra política que dispone ahora le ha permitido no ser sacrificado políticamente. Hasta el eslogan ya lo tenían listo: los turcos hundieron al país, en plural, cuando Saca fue escogido, llevado, protegido y electo por los criollos.
Además son los criollos los que han hecho y deshecho en nuestro país. Para empezar, los palestinos ingresaron a El Salvador solo desde hace un poco más de 100 años. Y la tragedia de nuestro pueblo, pobre y trabajador, explotado históricamente y catalogado con nombres peyorativos de indio, mestizo, ladino, negro, mulato, samba, etcétera, fueron siempre marginados desde la conquista hace casi 500 años. Los palestinos en general y sus descendientes, árabes realmente, pero incorrectamente llamados turcos, al igual que los chinos, fueron también perseguidos, acosados, explotados, marginados, discriminados e incluso violentados, al menos hasta 1980, por ese grupo de personas que se creen sin serlo razas superiores, apoyados por sectores del pueblo atemorizados, sumisos o acostumbrados a su sometimiento. Incluso hay salvadoreños de origen árabe que lo secundan. Es una lástima que no se acuerden de la persecución de sus ancestros y no ponderen el maltrato que reciben de los actuales jerarcas o de sus secuaces. No hay salvadoreños de origen árabe en la cúpula arenera, ni siquiera en la subcúpula, ya que todos fueron marginados, con excepción de uno que, como dicen en Arena, se les coló, porque se hizo pasar como que era de origen español. Los periódicos de derecha, los salvadoreños de origen palestino, no afectos ni sometidos al grupo dominante, evitan poner su nombre cuando hacen algo aplaudible, aunque lo ponen con letras destacadas cuando presuntamente el caso no es digno de elogio, y si no hay certeza se le inventan. A otros les cambian sus apellidos o deforman sus nombres, y no es un error, ya que lo repiten constantemente. Al pueblo organizado y consecuente lo tratan aún peor, como trataban a los árabes palestinos y a sus descendientes cuando eran pobres. Y eso que aquellos están a favor de la democracia. Claro, al estilo de la antigua Roma. Democracia absoluta para algunos, aunque para muchos esclavos la carencia de todos los derechos, ni siquiera el derecho a la vida. Y para otros, la plebe, tan solo algunos derechos esenciales. A estos últimos se les llama gramaticalmente los plebeyos. Aunque a veces, sobre todo en el diario de hoy, se usa despectivamente el término de chusma. Lamentablemente muchos claudican y se someten, unos por miedo, otros por dinero, otros por inercia. El sistema los absorbe. Están acostumbrados a servir a sus amos y ser sometidos. ¿Cuándo se liberarán de sus ataduras? Necesitando sirvientes y colaboradores de bajo nivel, totalmente sometidos, el grupo dominante tolera a cualquier miembro de un grupo racial, según ellos de menor cuantía, si le es sumiso, nunca si es respondón. La canción del Carbonero es fomentada y considerada el segundo himno nacional. Yo de joven conocí carboneros que venían realmente a vender su carbón, cargándolo desde las cumbres del volcán, ya que su subsistencia había sido disminuida desde que los conquistadores habían robado sus tierras y ellos habían subido a los montes y volcanes para salvar sus vidas. Carboneros ya no se ven, pero todavía se usa un mote despectivo. Cuando se quiere burlar de alguien tratándolo de ignorante, se le dice no seas bajado, claro, de las cumbres del volcán. Luego, después de la independencia, le quitaron las tierras comunales, los ejidos municipales y hasta los baldíos y mataron a decenas de miles de revoltosos en 1932 que se habían rebelado con palos, piedras y machetes contra fusiles, cañones y ametralladoras en un acto no de guerra sino de desesperación. Incluso mataron a los medios revoltosos que apoyaron a los que se sublevaron convocándolos desarmados después de la matanza en los parques de muchos pueblos representativos de la etnia Nahuatl Pipil, con el objeto de darles un carnet de paz y salvo a manera de borrón y cuenta nueva. Este ofrecimiento, el carnet de seguridad, no fue más que un pretexto para reunirlos y luego matarlos impunemente con nidos de ametralladoras colocadas previamente alrededor de los parques. Desde ese momento la etnia Pipil quedó diezmada y para protección de sus vidas se ocultaron y muchos dejaron al menos aparentemente su tradición y su cultura. No se los acabaron a todos, pudiéndolo hacer porque los necesitaban, sino ¿quién haría los trabajos despreciables? Luego minimizaron a las otras razas, o mejor dicho, a las otras extracciones raciales, no permitiéndole su crecimiento natural, acosando a los que se quedaron adentro y prohibiendo las entradas de nuevos inmigrantes. Ahí, después de conjurar el levantamiento campesino de 1932, constituido básicamente por indios y mestizos,
La persecución continuó contra negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos, como decía el tenor del mismo decreto prohibitivo. Y no era contra nacionalidades, era contra razas, ya que se prohibía su entrada, aunque vinieran con pasaporte de otras nacionalidades o provinieran de otras latitudes. Y luego se justificaba por tratarse de razas perniciosas. Hay que perdonar esa historia perversa y negativa, pero no debemos olvidarla para que no se repita y sobre todo no debe seguirse moviéndole la cola. Luego se trató de desprestigiarlos a todos, primero cambiando la historia, luego tergiversándola en los libros y finalmente dosificándola permanentemente en los grandes periódicos. Todavía hay quienes dicen que los árabes vinieron a engañar a los nacionales intercambiando vidrios coloreados y espejos y llevándose el oro, aunque la mayoría sabe que eso fue obra de los conquistadores, incluyendo el despojo de tierras, lo cual fue continuado por sus descendientes, los criollos. En ese momento ningún árabe o chino participó porque vinieron después. Y los negros, si bien ya existían, aunque en minoría, vivían aislados en rancherías antes que se mezclaran y fueran absorbidos por la mayoría mestiza. Y tan solo eran esclavos. Los victimarios no deben seguir haciéndose las víctimas. Desde un inicio se destruyó la historia de los pueblos originarios y se aprovecha a repetir ese racismo histórico cuantas veces sea menester, incorporando en ella a otros pueblos originarios del continente americano. El viernes 24 de agosto del 2012 en el Diario de Hoy se publicó el editorial con el siguiente mensaje. Evo Suéter, Evo emplumado, pretendiendo desprestigiar al presidente de la República Hermana de Bolivia, Evo Morales de extracción indígena, a mucha honra. Algunos de los párrafos intermedios decían textualmente: no sería de extrañar que una nutrida delegación diputadil salvadoreña asista a todos hablando náhuatl. Hay tiempo para aprenderlo y las mujeres ataviadas a la menchú. Luego sigue, en esa magna fecha, 21 de diciembre de 2012, se cumple el plazo para que la Coca-Cola abandone Bolivia y comiencen los bolivianos a ingerir mocochiche, un refresco de durazno propio del lugar y un símbolo más de la cultura de la vida, como lo llama el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca. Y más adelante continúa. Choquehuanca no aclaró si en Bolivia van a revivir la tan colorida ceremonia de los antepasados incas en las que se sacrificaban doncellas. Y hoy viene la conexión increíble pero cierto. Si en las sociedades musulmanas fundamentalistas lapidan a mujeres por echarse una canita al aire, ¿por qué no descuartizar a una virgen quinceañera para que los dioses brinden copiosas cosechas de papas a los andinos? Racismo puro. Al acoso mediático se le suma el acoso gubernamental del pasado, que ha disminuido con el actual gobierno, aunque no ha finalizado. Yo no me refiero a una actividad puntual que incluso puede ser pasajera. Me refiero a ese acoso histórico, permanente, multifuncional, variado y polifacético, que comprende prácticamente todo el aparato gubernamental relacionado y que se ajuntan a él una serie de presiones empresariales y financieras y mediáticas que se suman. Para poner tan solo un ejemplo, durante el primer gobierno de Arena yo tuve cientos de acosos gubernamentales y eso se hace o se hizo con el objetivo de multarme, grabarme, meterme miedo, degradarme. El principal acosador fue el gobierno de Freddy Cristiani, aunque se repitió en los otros gobiernos de Arena con excepción del gobierno del doctor Armando Calderón Sol. El primero en apuntarse en la lista de mis revisiones era el de Majano, con este a la cabeza. Luego otras instituciones, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Consejo Superior de Salud Pública, Fiscalía, Comisión de Hechos Delictivos, Policía, etcétera, etcétera. Algo quiero aclarar. Los representantes de ANEP lamentablemente eran básicamente mis principales detractores en las licitaciones. Sin embargo, esto se entiende, porque ellos representaban a la cúpula empresarial, que muchas veces era mi competencia. Las revisiones continuaron luego, no solo de mis empresas y de mi persona, sino también de otros miembros de mi familia. Pero no encontraron prácticamente nada. Buscaron y buscaron con resultados negativos. Entonces me di cuenta que no solo trabajo en forma legal y honesta, sino que también tengo y tenía las cosas en orden y bien documentadas. A eso se agregó presiones de la banca,
no por atrasos en los pagos, porque siempre he pagado puntualmente, incluso un banco del sistema. Cuando teniendo yo una hipoteca abierta ya aprobada, me habían desembolsado tan solo la mitad del dinero, y cuando pedí la otra mitad para poner una droguería me contestaron que no. Y tampoco quisieron desgravar parcialmente las hipotecas. Desde esa vez quedé curado. Nunca más he solicitado ni solicitaré préstamos hipotecarios a los bancos. Y además en los principales medios escritos solo me aceptaban campos pagados y con restricciones. Pero a pesar de todo aquí estamos, gracias a Dios siempre, exitosos. Como decía San Romero de América, la justicia, aunque debería llamarse injusticia, es como una serpiente que muerde los pies de los descalzos, yo agrego, y también a los que son descalzados a la fuerza, a los inconformes con el poder tradicional, a los que hablan y no se callan, a los que protestan por las injusticias, a los que se enfrentan a los grandes, a los competidores molestos, a los que no se someten por el dinero, a los que no tienen miedo. ¿Y por qué esas presiones indebidas? Porque la mayoría de personas tienen miedo al exabrupto de los grandes, al acoso permanente de los poderosos. Pero vemos otros que reaccionamos con más fuerza ante los embates, que somos como la arena que se fortifica con los golpes y que la forma de ablandarnos es con agua, con razonamientos, con justicia, con amabilidad, con la verdad. El poder tradicional siempre ha querido elementos dóciles y sumisos. Se tiene que soportar con humildad y con mudez los abusos y no protestar, porque si no, sos comunista. Y no hablar, ni discutir, ni criticar, porque tarde o temprano te lo quieren cobrar. Pero nadie puede hacerte daño si no te dejas. Nadie puede hacerte doblar tu espalda sin tu consentimiento, porque no es malo el que quiere doblegarte, sino cobarde o servil el que se deja. Muchas gracias.